Tener que hacer juicio de valores o hacer este tipo de trabajo durante tantos años en que tú no te auxilias de un documento, de un papel, sino que tienes que hacerlo basado en la memoria, a veces sin padecer de ninguna enfermedad o Alzheimer, nos produce que nos quedemos a veces sin decir algunas cosas. Quiero completar un comentario que se hizo temprano y es con respecto al señor Goris Moya. Cuando hablamos de Moya, hablamos también de Franklin Franco, el padre de una joven que fue esposa de Goris Moya y que luego fue la esposa de César el Abusador. El aclarando viene por lo siguiente. Hay una marcada diferencia entre ese señor que tuvo dificultad y que él entiende que su delito no llegó a niveles de cómo fue tratado en la justicia, ni recibió el castigo, recibió un castigo muy excesivo para el delito que él cometió. Lo que hizo fue que desapareció totalmente de todos los ambientes. Él mismo se retiró de la vida pública y nada más. Es más, todavía hay gente que dice, ¿quién es Franklin Franco? Sí. Sin embargo, el que fue esposo de su hija, lo que ha logrado después de el problema que tuvo él y su hermano, es convertirse en la más grande vedette que hemos tenido aquí, el vedetismo, a llegar a inclusive a optar por 2 diputaciones. Claro. Y, como dicen la gente que promueven el juego de azar, dice, y la casa pierde y se ríe. Él vive muerto de risa. Y no le va a pasar absolutamente nada. La razón yo no la sé. Parece que él tiene un ángel de la guarda que lo cuida. Bien, vamos a conversar hoy miércoles sobre medicina. Teníamos un profesor en el año 1959 de nombre José Sallén, médico, profesor universitario, y nos hablaba demasiado de un problema, y cuando nosotros les requeríamos, profesor, ¿y por qué usted nos habla tanto de eso? Me dice, porque ustedes no se imaginan lo importante que es para el organismo ese problema. El tema es equilibrio ácido básico. Eso tiene que ver con las cosas que son ácidas y alcalinas, pero no es tan sencillo. Era uno de los motivos que, a pesar de que se pasaba el año entero hablando, la mayor cantidad de rechazados en los exámenes eran cuando le trataban ese tema. Nosotros tenemos una doctora en medicina, especialista en gastroenterología, vía digestiva, es internista como es natural, primero se hace medicina interna y luego se hace la gastroenterología, y ella nos va a hablar de 2 temas. Uno tiene que ver con neurogastroenterología. Confesamos que es una nueva herramienta de precisión que desconocemos. Y lo otro es un poquito de cuando se escarba, porque se escarba con un tubo, el tracto digestivo. Mucha gente no tiene la idea del proceso que ocurre desde que tú introduces un alimento en tu boca y lo expulsas 2 o 3 horas más tarde. De eso nos va a hablar la doctora Tami Beltré. Doctora, gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar
por lo desconocido, neurogastroenterología. Bienvenida. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y compartir un poco de lo que tanto me gusta, la gastroenterología. Bueno, en cuanto a la neurogastroenterología como concepto, no es más que la interacción que hay entre el eje cerebro-intestino y actualmente también se agrega la microbiota intestinal. Para poner algunos ejemplos, tiene que ver con las secreciones y ahí entraría la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dispepsia funcional. Pudiéramos también ver una parte de la microcirculación y pudiéramos también ver una parte de la interacción de la motilidad intestinal y ahí entraría la incontinencia fecal y el estreñimiento. En cuanto a la microbiota intestinal, podríamos colocar los ejemplos del síndrome de intestino irritable y también el ejemplo del sobrecrecimiento bacteriano. Doctora, no se nos meta en lo más difícil. Vamos a comenzar con lo más elemental. Usted dijo cerebro, estómago. Intestino, así es. Para que este público entienda, queremos preguntarle, ¿eso tiene que ver que cuando usted ve un alimento o piensa en un alimento, inmediatamente hay una reacción estomacal solamente por el hecho de que el cerebro procese placer o rechazo de ese alimento? Es decir, se me hizo la boca agua, pero tú no has probado nada. ¿Es así? Claro que sí. Incluso la primera fase de la digestión es la fase oral. Desde que pensamos, vemos u olemos el alimento, de inmediatamente empiezan a producirse enzimas que van a dar inicio a la digestión, al primer paso de la digestión. Y usted dio en la clave de un punto importante, que es que la gente no se imagina de lo complejo que es el proceso de la digestión, de todo lo que implica desde la boca hasta el final, al momento de la expulsión, todo lo que tiene que hacer el sistema digestivo y sus glándulas anexas, el hígado y el páncreas, para poder hacer ese proceso. ¿Qué longitud tiene aproximadamente desde la boca hasta el recto? Desde la boca hasta el recto puede tener aproximadamente 8 metros. En esos 8 metros, cada segmento delgado. ¿Está encargado de algo? Claro, ¿o eso solamente es una autopista de tránsito? No, para nada, para nada. Una parte la hace el esófago, que se encarga del movimiento, es un tubo que comunica la boca con el estómago. Luego tenemos el estómago, que se encarga de ocupar, de almacenar el alimento, luego triturarlo y llevarlo a porciones muy diminutas. Luego tenemos el intestino delgado, que es el que se encarga de la absorción de los nutrientes, y luego tenemos el intestino grueso, que básicamente se encarga de terminar de absorber agua, electrolitos y formar la materia fecal. Esa primera etapa de masticación y salivación, ¿qué por ciento de la digestión es? ¿Es un porcentaje importante? Es un porcentaje importante, pero más que porcentaje depende de los elementos que vamos a digerir. Si lo que vamos a digerir es azúcar, ahí sí el porcentaje es significativo. En dependencia de lo que estamos comiendo, entonces también se va a ir digiriendo en diferentes zonas. No es lo mismo la ingestión de azúcar que la ingestión de proteínas o que la ingestión de fibras. Doctora, yo no sé quién diseñó el sistema, pero eso algún día va a tener que explicarme. Cuando un alimento se procesa en la boca, se comienza a procesar en la boca, tiene una parte que pasa por un lugar en donde se procesa el paso del aire a los pulmones. Es decir, hay un lugar que es común a la digestión y a la respiración. Claro que sí, esa es la faringe. Y tiene una partecita que es como una valvulita. ¿Quién es que dice esto es aire y eso es comida? Eso es automático, pero cuando el sistema neurológico se afecta, cuando hay una lesión en el tronco, que es una estructura muy importante que tenemos, entonces eso se ve afectado, no cierra adecuadamente y pasa parte de los alimentos a las vías digestivas, ocurriendo la broncoaspiración. Lamentablemente es algo muy común en los pacientes que sufren de enfermedad cerebrovascular y por eso ese tipo de pacientes tiende a tener disfagia, que es la dificultad para tragar. Más del 50% de esta población después de las 2 a las 4 semanas regresan esos síntomas, resuelve, pero hay una proporción que sí necesitan después terapia de la deglución. Sí. Doctora, la especialidad suya ha avanzado mucho, muchísimo. Avanzó con las endoscopías, un tubo en la boca que se puede llegar hasta un poquitito más allá del estómago.
o un tubo por el recto que revisa el colon. Eso generalmente cuando es la boca, cuando es el estómago, yo se lo digo a todos los gastroenterólogos que vienen aquí, pero se lo voy a repetir a usted. Nos encontramos raro que el reporte de la endoscopía siempre tiene 3 elementos comunes, que son hernia hiatal, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori y gastritis o esofagitis. ¿Por qué eso es tan constante? ¿Eso es fisiológico? No, ninguna de las 3 son fisiológicas. Tenemos elementos que cuando se afectan, que es la crura diafragmática, tenemos la unión esófago-gástrica, por ejemplo, cuando esos elementos se afectan, aparece la hernia hiatal. Y la hernia hiatal tiene 4 grandes clasificaciones. Por lo general, la hernia, la mayoría de los casos, la hernia que se reporta es hernia pequeña, es poco significativa y por eso se describe y no pasa nada. Pero es importante que cuando ya el paciente tiene una hernia significativa mayor a 3 centímetros o una hernia tipo 3, 4, en donde ya parte de las estructuras ascienden a cavidad torácica, sí puede tener síntomas significativos. Por lo general, el médico se acerca al paciente, le explica la situación, se coordina con los síntomas que tiene y bueno, se trata. Pero por lo general, la mayoría de las hernias que se suelen describir son menores a 3 centímetros y no van a tener traducción clínica. Doctora, ¿es cierto que existe hoy día un mecanismo mediante el cual con la ingesta de una cápsula, con una cámara, usted puede seguir el trayecto de todo el tracto digestivo hasta su expulsión? Eso es así y eso es lo que ha venido en boga y es medicina de precisión. ¿Y no tiene que ver con la endoscopía? Para nada, sí en parte, porque la endoscopía no es más que un método, tanto por la endoscopia digestiva alta como la colonoscopia, que es un método que a través de una cámara se puede ver parte del tracto gastrointestinal. Y la cápsula endoscópica es un elemento que a través de una cámara también podemos ver el tracto gastrointestinal. Y esa cápsula sí transita por todo el tracto. Por ¿verdad? todo el intestino, porque lamentablemente, como ya usted preguntó, hay una parte muy larga, el intestino el intestino delgado tiene de 6 a 6,5 metros, el intestino grueso tiene de 1 a 1,5 y el tubo que se utiliza no alcanza. Entonces, a través de esta cápsula, que puede ser una cápsula SB3, que es la que tiene la camarita, o la cápsula de colon que es la que tiene las 2 camaritas, o la cápsula SB3 que tiene una cámara, podemos ver todo el tracto gastrointestinal. Incluso Doctora, esta toma 32 fotos por segundo. Wow. Bien. Doctora, esa especialidad suya, en las afecciones, en lo que el paciente va y le dice, me duele tal cosa, tengo acidez, me cae mal, me da náusea tal cosa, realmente, ¿qué usted entiende que puede ser neuro o simplemente gastro? El gastroenterólogo es la primera persona que debe atender este tipo de entidades. Ahora bien, hay veces que el abordaje estándar no nos alcanza y ahí es que entra la parte de la neurogastroenterología, porque viene dada por la medicina de precisión. Hay algunas herramientas necesarias para específicamente dar en la diana de la patología, de la enfermedad que tiene el paciente. Y en estos casos ya el neurogastroenterólogo es que aborda al paciente. Sí. Usted hablaba de la influencia, o sea, dentro de esta especialidad, la neurogastroenterología, de cómo el proceso digestivo puede ser que seguramente comienza desde mucho antes de la persona comenzar a ingerir los alimentos. Entonces, eso tiene que ver también con este asunto de que ya con oler, ver, y ese proceso, como dicen, se me hace agua a la boca, ya eso es un inicio, no es simplemente una respuesta sensorial, sino un inicio de una preparación del sistema de ingestión de alimentos para para llevar a cabo el proceso. Claro que sí, claro que sí. Incluso, como les había comentado, cuando viene el olor a fritura y a comida china y todas esas cosas, ¿verdad? Y se le hace la boca agua, claro Sí. que sí, porque es la primera fase de la digestión, la fase oral, que es donde empiezan a producirse las enzimas en la cavidad oral. Doctora, nosotros teníamos un compañero de estudio que la noche anterior
se clavaba unas cuantas preguntas y al otro día iba a echarle vaina al profesor, preguntándole cosas que los profesores no estaban enterados. Hay alguien que tiene esa intención con usted. Dice, pregúntale a esa doctora qué son las sinonucleínas cerebrales. Sí, eso, doctora. Pues dígale que tiene toda la razón porque tengo que investigarlo. Muy bien. Y con respecto a lo que tiene que ver con el sistema también de la neurogastroenterología, uno se pone a pensar, tiene que ver un poco con la incidencia de algunos estados de ánimo y ciertas situaciones que se reflejan en lo que es la función digestiva. Sí, claro que sí. De que la preocupación produce úlceras y esas cosas. Claro que sí, y eso es muy importante comentarlo porque entonces hay que separar bien cuando el estado es fisiológico esperado o patológico. Es normal que tengamos la producción de algunas secreciones, aumento del movimiento intestinal frente al estrés. Esos mecanismos son normales. Ahora bien, cuando el estrés no es tan significativo o cuando fuera de esa condición también sentimos esa sintomatología, es importante acudir al médico. Es normal, frente a un examen, frente a la firma de un contrato muy importante, sentir esas sensaciones, dolor de estómago, distensión, quizás ir incluso antes al baño. Pero ya cuando eso ocurre todos los días, tenemos distensión, sensación de plenitud gástrica, cambios en el patrón evacuatorio, es imprescindible acudir al médico para entonces abordar adecuadamente qué es la situación que nos está pasando. Doctora, háblenos del aparatico que usted trajo ahí, ¿qué hace? Bueno, este aparato que traje es de la marca Diversatec, ahora mismo es la marca, la tecnología de punta en el mercado, es el único que está aquí en República Dominicana y es un pHímetro. Eso lo que se encarga es de evaluar la cantidad de ácido que hay en la unión esófago-gástrica. ¿Y por qué digo en la unión esófago-gástrica? Porque este equipo se coloca, luego primero se realiza otro estudio que también es medicina de precisión, que es una manometría esofágica para ubicar dónde está el esfínter esofágico inferior, que no es más que una compuertita que hay que une el esófago con el estómago. Luego que se ubica esto, se coloca esta sonda, la punta de esta sonda, de este catéter. ¿Por la boca? Esto se coloca por la naricita. Como pueden observar, es súper finito, súper flexible, tiene unos sensores ubicados estratégicamente y esto se va a colocar 5 centímetros por encima de la unión que ya mencioné. ¿Eso se hace con anestesia? No es necesario, porque es mucho más flexible. Como si fuera un Levin. Se lo tragan como si fuera un Levin. El paciente va tomando agua, no necesita anestesia en ningún momento. Se coloca en la medida que ya les mencioné durante 24 horas. También se le entrega un registro al paciente en donde va a anotar los síntomas. ¿Cuáles van a ser los síntomas típicos de enfermedad por reflujo? La acidez, la sensación de agrura, que la conocemos como pirosis, y que el paciente sienta que le sube un agrio, que es uno se lo deja puesto por la nariz 24 horas. Se coloca durante 24 horas. Y eso te va a decir, eso es como un mapa, pero lo que hacen del corazón, pero del aparato digestivo. Exactamente. ¿Y qué te dice el otro día? Los niveles de ácido. Te va a arrojar el dato de los niveles de ácido que tenga el paciente, te va a arrojar el número de episodios de reflujo y también la asociación sintomática, es decir, que la cantidad de síntomas que el paciente registró sí se correlaciona con lo que el aparato registró. Y entonces, en estos casos podemos ofrecer 4 diagnósticos: que el paciente esté normal, que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico, en dependencia de los valores, que tenga esófago hipersensible, los valores no son significativos, pero sí hay una asociación con los síntomas que el paciente me está marcando, o pirosis funcional, que es cuando no hay correlación ni con la exposición al ácido, ni con la sintomatología, ni con los episodios de reflujo. ¿Y el otro aparatico qué es? Este es la bolsita donde va. Esa es la fundita sí. Que hay. Doctor, háblenos un poquito de prevención en Semana Santa, alimentos. Ahorita decía, se me hace agua la boca. Yo también, uno dice a veces, ese pescado me va a caer mal, pero uno no lo ha probado. Háblenos un poquito Sí. Bueno, en Semana Santa podemos englobarlo en 5 recomendaciones básicas, que es tratar de mantener el mismo estilo de vida que teníamos antes. Como usted mencionó, hay que moderar la alimentación, hay que ubicar bien dónde vamos a comer y qué vamos a comer. También cuidar las porciones. Les recomiendo a todo el mundo que arme un botiquín
y al final la recomendación universal, que es si va a manejar, que no tome. En el caso de la primera recomendación que había dicho, que es de tratar de mantener el mismo estilo de vida, el Instituto Médico Europeo de Obesidad establece que durante la Semana Santa se duplica la cantidad de calorías que ingerimos, corroborándose eso o aunándose a que durante esta época el ejercicio físico se reduce, es decir, que se aumenta en esa época 2 kilos por encima de las semanas que no son festivas. Entonces, si en esa semana no tratamos de mantener un estilo de vida saludable, esas cosas nos van a ocurrir. Y entre las recomendaciones sería tratar de hacer ejercicio físico días antes de irnos de fin de semana, o tratar durante el fin de semana hacer una que otra actividad física, incluso incluir a la familia. Bien, entonces, ¿y con los tipos de alimentos? Claro que sí, entre los tipos de alimentos, y voy a hablar de las habichuelas con dulce. Las habichuelas con dulce es el postre típico de Semana Santa, pero las habichuelas con dulce son altas en FODMAPs. ¿Qué tiene el FODMAPs? Tiene oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentadores. Si colocamos en un recipiente ciertos alimentos, vamos a ver cómo se fermentan esos alimentos cuando los destapamos. Unos van a oler muy desagradable y otros quizás no tanto. Y eso depende del compuesto que tiene. Imagínense esos alimentos dentro de nuestro organismo. Las habichuelas con dulces tienen azúcar, tienen a la habichuela propiamente dicha, la habichuela roja, tienen leche entera, leche evaporada, tienen leche de coco, que quizás no tiene los disacáridos de la leche entera, pero tiene mucha grasa. Y sumado a eso, no tomamos la porción que debería ser de un postre. Tomamos la habichuela con dulce como si fuera un sancocho. Es una taza, es de almuerzo que consumimos las habichuelas con dulce. Y con galletitas. Entonces, con galletitas. Entonces, imagínense la explosión que hay para nuestro sistema digestivo durante la ingestión. Bien, doctora, ¿dónde uno puede visitar a la doctora Tami Beltré y también para poder ver este tipo de estudios que usted está realizando? Claro que sí, estamos ubicados en el Instituto Cardiovascular del Este, zona oriental, también en el Centro Médico Bienestar Renal, zona oriental, y en el Distrito Nacional, en el Centro Médico Real. Doctora, mire, vamos a pedirle al señor Michel Jacín que cae en el grupo de personas que usando un producto se hace experto en él. Y queríamos su opinión, si es que usted ya la tiene, de un producto que se usa para disminuir el apetito y por tanto rebajar, pero también actúa en otras áreas del sistema digestivo, como el azúcar en el organismo. Se trata de unas inyecciones que se ponen en la barriga. Semaglutide. Sí. ¿Usted tiene algún conocimiento de eso? Sí, la semaglutide realmente es un medicamento realmente es un medicamento para diabéticos, y en República Dominicana está aprobado para pacientes diabéticos. ¿Qué pasa con la semaglutide? Que este tipo de... ¿El principio activo qué es? De ese producto. Es un antagonista GLP-1. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de fármacos? Que como son para diabéticos, como efecto secundario tiene bajar de peso. Entonces, como se ha demostrado una pérdida de peso de un 5%, incluso hasta un 8%, por ese efecto se está recomendando. Pero, ojo, eso no, y sí es bueno qué bueno que llegó a este punto, porque la gente pregunta por él, porque como está ahora mismo la obesidad con la epidemia, la gente buscando opciones para tratar de estéticamente verse mejor, este medicamento debe ser primero aceptado o indicado por un médico, y dentro de los médicos por un endocrinólogo. Ah, no con un gastroenterólogo. No, es un endocrinólogo el que indica este tipo de fármacos. Con el que trata la diabetes. Exactamente. Con el caso del gastroenterólogo es a través de los métodos endoscópicos que hacemos la reducción de peso, específicamente el balón gástrico, porque dentro del estómago hay una parte que se encarga de la capacitancia, y cuando el balón gástrico se coloca aquí, entonces hay una reducción del espacio, y por eso el paciente tiene sensación de saciedad más rápido. ¿Recomienda que lo hagan bajo
cuidado médico. Sin lugar a dudas, Sí. siempre. Doctora, gracias. Adelante. Hay una Carlos. ñapita. ¿Qué se te Es quedó? para aclarar una cosa que usted le dice a uno. Que dice, Sí. el doctor Una ñapa. el doctor nos dice a nosotros que él está convencido de que existe una relación en el estado de ánimo de la persona con lo que cenó la noche anterior. Entonces, con respecto, ¿qué podemos decir en cuanto a eso? A lo que debe ser, si realmente incide o si realmente cómo debería ser una cena y cuántas horas antes de acostarse. Bueno, ya nos estamos involucrando más en los temas de endocrinología, pero sí les voy a responder esa pregunta. Los pacientes, cuando consumimos muchos carbohidratos en la noche, para poder digerir esos carbohidratos o esos alimentos, necesitamos insulina. Se elevan nuestros niveles de insulina, entonces al otro día vamos a tener más hambre, más ansiedad, más irritación. Por eso se recomiendan ingerir pocos alimentos, coma como un pardiosero, como dice la frase, almuerce como un rey, al desayune como un rey, almuerce como un príncipe y cene como un pordiosero. Así es. Gracias, doctora Tami Beltré, gastroenteróloga, neurogastroenteróloga, médico internista.